Hola, mi nombre es Víctor Villarreal y en esta ocasión voy a hablar sobre el circuito en paralelo y circuito en serie. Voy a dar algunas características y algunos ejemplos. Ya. Bueno, pues en el circuito en serie vamos a hablar acerca que es aquel en el cual la conexión de los elementos se realiza uno seguido del otro, es decir, que va en secuencia. Algunas de sus características son que los terminales de los elementos se conectan sucesivamente, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales, la intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito y los componentes del circuito son dependientes entre sí. Ahora, también sobre el circuito paralelo, quiere decir que la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones, a través del montaje. Es en paralelo y pues quiere decir que pues va positivo con positivo y negativo con negativo. Una de las características son los terminales de los elementos se conectan en paralelo, el voltaje es el mismo entre todos los terminales en paralelo y el inverso de la resistencia total del circuito es la suma del inverso de todas las resistencias. Y por último, que los componentes del circuito son independientes entre sí, a comparación del circuito en serie, que esos son los dependientes. ¿Cómo funciona el circuito en serie? Este se acciona con una fuente generadora de tensión que induce la circulación de corriente a través de todo el circuito, que a su vez, para poder circular la corriente necesita un camino cerrado que le permita recorrer un circuito cerrado y para poder volver a la fuente de voltaje a través del terminal negativo de la misma. Y para el circuito paralelo, este funciona mediante la conexión de una o varias fuentes de poder, las cuales pueden estar conectadas en paralelo y proporcionan energía eléctrica al sistema. La corriente eléctrica circula a través del circuito y se bifurca al atravesar los nodos del montaje a través de las diversas ramificaciones, dependiendo de la demanda de energía de los componentes ubicados en cada ramal. Bueno, ahora pasemos al circuito paralelo. Los otros ejemplos de los que vivimos en la vida cotidiana pues pueden ser los circuitos internos de una lavadora y el sistema de calefacción. Estos dos son precisamente circuitos circuitos en paralelo. También los sistemas de iluminación de las casas también están conectados en paralelo. Es por esto que si tenemos varios focos dentro de una luminaria y uno por alguna razón se quema y deja pues el ramal de focos fuera de servicio, pues los otros bombillos pueden mantener su operación. Bueno, algunos ejemplos del circuito en serie que tenemos en la vida cotidiana, que observamos en la vida cotidiana, pues podría ser el de las luces de Navidad, cuyo montaje el alimentador viene dado por el tomacorriente, o sea, quiere decir la fuente de poder, seguido por los conductores y pasando a través de las bombillas, que serían las resistencias. Otro caso de los que vemos en nuestra vida cotidiana podría ser el poner baterías a una linterna. Al conectar las baterías dentro de una linterna, las pilas pues se conectan en serie, es decir, una tras de otra, conectando alternadamente los polos positivo y negativo de cada batería. Quiere decir que el voltaje total de la batería resulta de la suma de los voltajes pues de todas las pilas. Elementos de un circuito eléctrico.
Siguiendo este ejemplo, se puede afirmar que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos correctamente interrelacionados que permite el establecimiento de una corriente eléctrica y su transformación en energía utilizable para cada aplicación concreta. La iluminación es nuestro ejemplo. La interrelación correcta implica que los distintos elementos tienen que estar conectados electrónicamente, de modo que sus partes metálicas situadas en los terminales de conexión se mantengan en contacto para permitir el paso de la corriente. Si se analiza una aplicación concreta como una lámpara instalada en una habitación, se pueden identificar fácilmente los siguientes elementos que constituyen un sistema eléctrico. El primero vendría siendo un aporte o fuente de energía. En las linternas vendrían siendo las pilas, pero en este caso la lámpara vendría siendo el conector de pared. El segundo elemento vendría siendo un material metálico que permita la circulación de la corriente eléctrica. Las linternas, en sus tapitas, pues vienen unos resortes que son metálicos que permiten el paso de la corriente. Y en las lámparas vendría siendo el enchufe. Y el tercero es un receptor que absorbe la energía. Y en este caso vendrían siendo los focos. Y ya al final nada más lo conectas y lo prendes y nos da luz. Voy a hablar acerca de las aplicaciones del circuito en serie. Una aplicación común del circuito en serie en la electrónica de consumo es en las baterías, donde se utilizan varias celdas conectadas en serie para obtener un voltaje de operación conveniente. Los circuitos en serie se utilizaron anteriormente para la iluminación en trenes electrónicos de unidades múltiples. Por ejemplo, la tensión de alimentación de 600 voltios. Podría haber 8 bombillas de 70 voltios más una resistencia para reducir los 40 voltios restantes. Los circuitos en serie para la iluminación de trenes fueron reemplazados primero por los generadores de motor, luego por los dispositivos en estado sólido. La resistencia en serie también se puede aplicar a la disposición de los vasos sanguíneos dentro de un órgano determinado.